¿Cómo les va? Soy Constancio Uribarro, es por si alguien ve por primera vez el canal de YouTube. Bueno, lo que voy a hacer es responder la pregunta de esta semana y con gusto todas las preguntas que nos dejen en el canal, con mucho gusto las respondo. Pero he visto que, bueno, escribir es más lento, ¿no? Y con menos contenido. Entonces les voy a responder acá. Cada pregunta que hagan, la que sea, cuando no es en línea, cuando no es en directo, se las voy a responder semanalmente o mensualmente, con mucho gusto. Así que traigan las preguntas que quieran. Empecemos, querido Alejandro. Maestro, ¿por qué es la era del Aquarius? Bueno, siempre estamos hablando de grandes constelaciones, hay mucho más, pero 12 son las principales. Cada más o menos 2000 años pasamos por una constelación, todo el sistema solar. Nuestro sistema solar está casi en la periferia de la Vía Láctea, que es una galaxia, que está dentro de un conjunto de galaxias, en un universo increíblemente maravilloso. Pero cuando va ese Sol en su elíptica, ¿sí?, con todos los planetas moviéndose y a miles de kilómetros, ¿no?, va pasando por una constelación, por retrogradación. Entonces, en este momento, desde más o menos 1948, comenzó la era del Acuario, hablando de cálculos astronómicos, reales, concretos, ¿no? Y por eso se habla del año nuevo en marzo, que comienza en Aries, ¿no? Y desde la cabeza a los pies comienza el año, y ahí vamos recorriendo. Y se habla de una era extraordinaria, una era de luz, es como si hubiéramos estado en la noche en Piscis, que comenzó cuando llegó Jesús hace 2000 años, y ahora estamos en el día. Es una era de apertura, es increíble. Fíjense en los cambios de los últimos años y nos daremos cuenta de lo extraordinario que es el Acuario. Así que es eso, y estaba anunciada porque se conoce desde la antigüedad este paso por las constelaciones. Desde hace miles de años hay un gran conocimiento en Egipto, en Sumeria y antes todavía. Estamos hablando de miles de años de la humanidad que hemos ido observando nuestro peregrinar por el universo dentro de una galaxia. ¿Qué más? ¿Me puede hablar sobre los hijos y la vida en pareja? Bueno, no hay nada más hermoso para un ser humano que hacerse responsable de una vida y también, como decir, me dieron vida, doy vida, ¿sí? Entonces, ya que nos criaron nuestros padres, pase lo que pase, hemos sido criados y estamos vivos y aún con circunstancias difíciles, miren, lo mejor que nos puede pasar también es devolver con agradecimiento mediante los hijos, ¿sí?, y seguir esta evolución que es maravillosa, procrear, increíble lo que puede hacer. Y la vida en pareja. La vida en pareja es lo más extraordinario que puede vivir un ser humano cuando se trabaja el amor con libertad. Y además de eso, hoy en día estamos un poco en crisis con esto de los vínculos. Se hace muy difícil, hay muchos cambios, se aceleraron las cosas. Cada vez hay menos matrimonios o parejas que duren toda la vida, ¿no? Por muchas razones. Pero aquí lo más importante es que vivir en pareja es extraordinario. Este servidor ha vivido sumé los otros días cuando terminamos una relación de pareja maravillosa, la cual estoy totalmente agradecido. Increíble las experiencias vividas en los últimos 7 años. Pero ¿qué sucede? Se termina, dice, pero ¿cuánto aprendiste? ¿Cuánto agradecimiento? ¿Y qué sucedió? Uno se refleja en el otro, se aprende en la vida en pareja, se aprende mucho, pero también se aprende cuando vivimos solos, no estamos en pareja, pero nos vinculamos. Es importante vincularse, muy importante vincularse, pero sí, por eso el Tantra de repente se trabaja de a dos. El Tantra Yoga en ese sentido es maravilloso. Pero hay muchas maneras de vincularse hoy en día y va a haber diferentes tipos de pareja y de familia. Lo más importante aquí es que aprendamos a vincularnos desde el alma. Sí. ¿Cómo puede uno utilizar la imaginación para crear
Por ejemplo, una composición musical. Oh, interesante. Bueno, a mí el arte me encanta. Por ejemplo, a mí me inspira mucho la Parabhakti Yoga. Termino la Parabhakti Yoga que me ordena internamente. ¿Sí? Uso mantras, actitudes, palabras hermosas, ¿no? Y eso me inspira a veces para escribir, porque es como encontrar lo mejor de uno. Hay que tratar de escribir desde el alma, hay que tratar de pintar desde el alma, hay que tratar de hacer música desde el alma. Y cada ser humano debe vivir su propia música. Eso es tan importante. Entonces, la imaginación se activa en la naturaleza, ¿no? Mirando un paisaje, se activa mirando el mar, que no hay horizontes, que te expande la mente. Se activa cuando un ser humano está entusiasmado con la vida. También se activa en el dolor, por eso de repente se puede escribir o pintar. Yo a veces pienso en esos cuadros maravillosos de Goya de la era oscura, donde hay tanto dolor. O cuando estaba enamorado y pinta la maja desnuda, ¿no? Hay que verlos en vivo, es especial. O Van Gogh con ciertas cosas. Pero si vamos a la música, bien, dejen salir su vibración, porque la música es vibración, el sonido está en todas partes, todo vibra, todo es música. Entonces, para poder sacar la música del universo hay que ir más o menos a pensar en una gran orquesta sinfónica que es el universo y nosotros empezar a afinar con el universo, vibrar con el universo y van a sacar su propia música, se los puedo asegurar. Otra. ¿Cómo puedo sanar mi resentimiento? Uy, qué importante. Bueno, lo que voy a hacer entonces, que quedo en deuda, Alejandro, a ver si lo logramos, es dirigir una meditación para salir de la depresión. Pero para salir de la depresión, que es un tipo de meditación, hay que sanar el resentimiento. Para sanar el resentimiento, hay que empezar por uno. Cuando uno se enoja con algo, se enoja con la vida, se enoja con el universo, con la idea de Dios que tiene, se enoja con la pareja, en realidad lo que está haciendo es negando su propia responsabilidad en lo que le está sucediendo. Y entonces el resentimiento es un veneno que hay que eliminar, es basura que hay que eliminar, es fundamental sacar la basura diariamente. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué tengo que hacer? Sanar. ¿Cómo puedo perdonar a otro que me ha hecho un daño y con el cual estoy resentido? Lo puedo perdonar si aprendí a perdonarme a mí mismo, si aprendí a perdonar mis propios errores, si aprendí a amar mi lado oscuro. Entonces, sanar el resentimiento empieza con sanar el resentimiento con uno mismo. Y también con reconocer que todos los seres humanos estamos perfeccionándonos. Somos perfectibles, pero nadie es perfecto. Así que en un vínculo, cualquiera que sea, de negocio, de pareja, de amistad, los hijos, los padres, las relaciones, los grupos, el trabajo, siempre tenemos que incluir la posibilidad de cometer errores. Los errores no son malos, simplemente sirven de aprendizaje. Y aprender a perdonar nuestros propios errores, equivocaciones, debilidades, lo que consideramos que es negativo en nosotros, nos ayuda a perdonar a los otros. Eso lo puedo asegurar. Así que hay que trabajar el perdón y podemos hacer una meditación sobre el perdón perfectamente. ¿Algo más? Cristo practicaba el ceremonial cósmico. A lo mejor, por si alguien ve por primera vez, hay una práctica preciosa que le llamamos ceremonial cósmico, que es una práctica de magia blanca, de magia luminosa, aprender a hacer circular la luz usando actitudes, palabras constructivas, un ritual, una liturgia, un ritual, una guía, y es muy antigua. Y sí, se dice que los apóstoles con Jesús practicaban una base de las ceremonias de la actualidad. Eso es interesante. ¿Por qué? Porque Jesús sabía trabajar los elementos. Realmente tenía un desarrollo fuera de lo normal, pero no es porque no fuera un ser humano normal, sino porque ya era un alma que traía mucha experiencia. Por eso de niño
ya traía respuestas, ¿no? Ya se recordaba a sí mismo y puede lograr esto que es la cristalización de una conciencia superior. Por lo tanto, seguramente trabajaba un ritual en el que se conectaba con lo que él llamaba el Padre. Eso históricamente lo conocemos como una realidad. Y por eso de ahí surge la ceremonia cósmica que practico diariamente y que mucha gente practica. Y está totalmente exenta de una religión dogmática, pero incluye a todas las religiones. Incluye lo científico y lo místico. Es un ceremonial muy especial. Entonces las fórmulas que heredamos de labio oído son fórmulas muy antiguas que vienen de hace miles de años. ¿Hay alguna más? Sí, maestro. ¿Ah, sí? En casos de trastornos compulsivos, como el morderse las uñas, ¿puede ayudar el contacto con la naturaleza y la escritura? Claro que sí. Es fundamental sacarse la ansiedad. Hay ansiedad oral. Uno le es difícil dejar de fumar porque está ansioso, o comer, o muchas cosas que hacemos por ansiedad, por huir de nosotros mismos. Así que ahí hay que aplicar el Hatha Yoga, las asanas, las posturas, un aprendizaje de relajamiento, alguna técnica de relajamiento y fundamentalmente aprender a respirar. Aprender a respirar. Incluso los invito, el martes a las 7 vamos a hablar un poquito de la magia, ¿sí? O la manera de llegar a la autorrealización con un método, ¿sí? La magia para realizarse como ser humano, para ser más feliz. Pero volviendo a esto, claro que sí, pero hay que ver qué está pasando, qué me activa la ansiedad. Entonces no hay ningún problema, cualquier técnica de relajación me va a ayudar, pero también hay que meditar. ¿Por qué estoy ansioso? ¿Por qué necesito comerme las uñas? ¿Por qué necesito de repente hacer algo así como automático, de manera mecánica? Entonces hay que ir a ver, antes de que empiece las ganas de comerme las uñas, compulsivamente, como lo dijo en la pregunta, ¿qué pasó antes? ¿Qué pasó antes? Entonces hay que sanar lo que provoca esa activación, ¿no? Recuerden, neurotransmisores, neuropéptidos, todas esas conexiones, entonces son inconscientes. Hay que trabajar el inconsciente, un poquito hay que trabajar el inconsciente, porque la mayoría de las veces los seres humanos no nos damos cuenta, somos mecánicos y vivimos la vida de acuerdo a lo que nos indica el inconsciente, entonces hay que empezar a despertar y a manejar nuestra propia vida. Bueno. Maestro, la última pregunta. Maestro, veo que usted se ríe mucho. ¿Se ríe de nosotros? No. Pero sí cometo un error a veces, que es reírme de un trauma que yo mismo he vivido, ¿no? A veces puedo reírme de la tortura, porque en la época de la dictadura salía de la casa de mi novia y me encontré con un carro común y bueno, ahí me secuestraron y una serie de cosas, entonces sufre un momento de... No hice nada, yo venía de la casa de mi novia, terminé vivo, no desaparecí, pero en Argentina eso era muy difícil. Entonces si alguien me habla de tortura, yo sé lo que es la experiencia, lo que es estar tirado en el suelo, en un cuadrado así, sin baño, sin nada, sin saber qué va a ser de tu vida, con miedo a morir también, por supuesto, en una época muy difícil, y impotente, ¿no? Y esas cosas. Y entonces puedo reírme de eso porque sané esa situación. No es que me esté riendo de los otros, ¿no? Y entonces hay situaciones que nos complicamos, nos separamos, ¿no? Entonces te separan. Un drama terrible. ¿Por qué un drama? Si algo se termina, hay que ver la manera de arreglar las cosas, de terminar bien. Entonces, en realidad he aprendido a reírme de mí mismo, así que disculpen si a veces parece que me río de alguien. No, me río de mí mismo, de mi situación, de mis cosas, de mi propia personalidad, porque me observo y me veo en mis debilidades, en mis virtudes, las luces, las sombras. Y es hermosa para mí la vida, habiendo aprendido a reírme de mí mismo, de mis propias taras, defectos y esas cosas, de mi personalidad. Así que en realidad muchas veces me río de mí. Pero sí debo compartirles que
A veces complicamos demasiado nuestra vida. La vida es más sencilla, la podemos disfrutar de una manera extraordinaria, pero ahí estamos con procesos psicológicos que no manejamos. Trata de manejar tu vida, despierta. Por eso respondo estas preguntas, sean las que sea, voy a tratar de responderlas. No digo que las responda sabiamente, pero les voy a hablar desde mi experiencia. Así que las preguntas que hagan, algunas las responderemos ahí rápidamente, si es algo sencillo por escrito, y si no, cada tanto un video. Los espero en el próximo. Gracias por participar.